hablar en torno a esto de los problemas del sueño. Y pregunto, ¿cuáles son o cuál es la naturaleza de las causas que pudieran provocar este tipo de problemas, Claudio? La verdad es que son múltiples porque no hay sistema del organismo que no se vea de una u otra forma involucrado en los desórdenes del sueño. Okay. Entonces, tanto problemas desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, te pueden causar una alteración de sueño. Hay que hablar de que cuando hablamos de trastornos del sueño, no es uno, o sea, es un gran grupo de trastornos y cada día se describe más. En la última clasificación de los trastornos del sueño, que salió ahorita en el 2014, Okay. ya hay más de 50. Wow. Entonces es un poquito difícil precisar exactamente cuál es el sistema, pero lo más frecuente que tenemos a nivel mundial, y de hecho es una condición estrictamente humana, es el insomnio. ¿Hay patologías asociadas a los trastornos del sueño, es decir, que pueden provocar trastornos del sueño? Sí, hay unas que están más relacionadas que otras, particularmente los trastornos de tipo del movimiento, como la enfermedad de Parkinson, Okay. las coreas o los trastornos de movimiento hipercinéticos de otro tipo, son los que más se asocian a desórdenes del sueño. El Parkinson, particularmente, uno de sus síntomas es que la persona tiene lo que llaman los ataques de sueño. El paciente se queda bruscamente dormido y en la noche, por la misma rigidez, se despierta demasiado porque es muy difícil moverse dormido y constantemente se despierta. Por decirte un ejemplo, tienes la misma diabetes, el dolor crónico, producto de la diabetes. Okay. Las distintas modalidades de dolor crónico siempre incluyen trastornos del sueño, la fibromialgia, entre otros. A nivel psicológico, ¿cuáles serían las causas más frecuentes? Ansiedad y depresión son principales, sobre todo las personas que están todo el tiempo hiperalerta, que tienen muchísimos problemas que solucionar, cuando el trabajo es muy exigente, cuando es cabeza de familia, la ansiedad que produce los problemas económicos, familiares o con los hijos adolescentes, o problemas de tipo sociopolítico, como está sucediendo estos últimos años en Venezuela, el problema de la inseguridad, todo este tipo de situaciones producen mucha ansiedad en el paciente, que quizás la persona agotada durante el día puede ser que concilie el sueño, pero se despierta a las pocas horas, y en ese momento que ha sentido un leve descanso mental, pues ahí empieza a buscar la solución de los distintos problemas, a ver cuál es la salida que puede considerar. Cuando esta ansiedad puede tener muchos años de duración, pues la persona también, como consecuencia de eso mismo, puede caer en depresión. También depende, pues, de los rasgos de personalidad de cada quien. Es decir, que la ansiedad y la depresión, Sí. aparte de ser una consecuencia del trastorno del sueño, Sí. también es una causa. Así es, así es. Y entonces se va a, digamos, como yo decía antes, un poco a multiplicar o a presentar muchas secuelas al día siguiente. Pues la persona que no se siente realmente descansada, pues va a tener entonces más ansiedad, síntomas de hiperventilación, taquicardia, demasiada desconcentración disminuida. ¿Han aumentado, Marisabel, las consultas quizás por estos problemas de trastornos Pues del sí, sueño durante sí. los últimos tiempos acá en Venezuela? Sí, no tenemos una estadística que pudiéramos decir, bueno, esta es la evaluación que podemos tener con tantos números de pacientes, pero uno en la práctica clínica pues se da cuenta que las personas tienen el insomnio como síntoma principal de que está ansioso. El estrés juega, El digamos, estrés juega un papel fundamental, tanto el estrés crónico, que es un estado de tensión continua que puede ser duradero, persistente, y que la resistencia pues sostenida pues está haciendo de muchos meses o años, o por situaciones como está sucediendo en Venezuela, por acontecimientos agudos como son el duelo, como son las situaciones de secuestro o estar detenido, o situaciones, como te digo, económicas que producen un estado agudo de estos acontecimientos vitales, de experiencias con mucha alteración emocional como consecuencia. Y sin contar quizás las consecuencias justamente que la falta de sueño trae a nivel emocional, como es el tema de la irritabilidad, ¿no? Que producen muchísimas personas. Así es. ¿Por qué se produce este cambio de humor? Precisamente porque el cerebro de alguna manera no ha tenido las fases del sueño que debe cumplir todas las noches para poder recuperarse, para realmente tener una retroalimentación entre la vigilia y el sueño. Se produce más cortisol. Y entonces se produce más la irritabilidad como consecuencia de ese mismo descanso. Quizás el neurólogo explicaría un poco más. Y claro, esa irritabilidad te produce entonces relaciones interpersonales inadecuadas, problemas en el trabajo, que entonces a su vez, como un círculo vicioso, van a atacar el problema del sueño en la noche siguiente. Vamos
Vamos a leer parte de los comentarios que a esta hora nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Rosa Parada nos dice, por ejemplo, higiene del sueño, interesantísimo tema. Todos estamos afectados por la situación del país y necesitamos tips para descansar. Otra persona por acá nos dice, Esteban, higiene del sueño, tengo 2 años que no duermo bien, soy una persona que sufro de Parkinson y tengo 37 años de edad. Ya lo mencionaba el doctor Claudio, el Parkinson es una de las patologías que se asocia como causa de trastornos del sueño. José Montilla dice también, higiene del sueño, yo he tenido episodios de parálisis del sueño, quisiera saber sobre eso y qué podría hacer para no padecerlo. Una respuesta breve por acá. La parálisis del sueño es un episodio de aproximadamente 1 a 2 minutos en que la persona al despertarse, su cerebro se despierta, pero su cuerpo se mantiene muscularmente bloqueado. ¿Okay? Nosotros nos bloqueamos los músculos cuando dormimos, eso es normal. La parálisis del sueño ocurre por ese desfase. Se considera una variante normal, o sea, es normal que las personas tengan eventualmente parálisis del sueño, pero cuando ocurre demasiado, la gran mayoría de las veces es por higiene inadecuada de sueño, no respetar las horas de sueño, excesiva estimulación luminosa artificial en horas de la noche, bombillos de luz blanca, tablets, celulares, monitores. Sobre todo hoy en día que las personas aprovechan el tiempo antes de irse a la cama para ponerse al día, revisan el Twitter y todo aquello. Cualquier problema que afecte el sueño puede hacer que la persona tenga mayor parálisis del sueño en cuantía, pero si no se asocia a otros síntomas, se considera una forma benigna de desorden. Carlos Harold Telería nos dice por acá, higiene del sueño, ¿cómo se hace para conciliar el sueño cuando se tiene una vida sedentaria? Él pone entre paréntesis discapacitado motor. Fíjate. Sí. Eso es un problema. Eso es un problema, así es. Estábamos los dos pensando quizás en lo mismo, pues la persona para poder dormir bien, lógicamente tiene que tener una disciplina diaria. El doctor decía antes, es una cuestión de cómo llevamos el día, de esa forma vamos a dormir de noche. Entonces, generalmente las personas deben de alimentarse sanamente, deben hacer ejercicio físico, deben de evitar el café y cualquier otra estimulante que pueda agitarlo hasta última hora de la noche. Debe practicar técnicas de relajación, meditación, técnicas que le pueden ayudar un poco a bajar los estímulos durante todo el día. El baño tibio a última hora de la nochecita, quizás un poquito antes de cenar, de modo de sentirse más relajado por las condiciones de cambios de temperatura al día. También socializar, recrearse, la naturaleza, el sol y todas estas cosas. Para una persona, lógicamente, que está con discapacidad, la recomendación sería, al no poder hacer ejercicio, tiene que mantener una alimentación sana y practicar técnicas de relajación, lecturas suaves, tratar de cambiar, digamos, las actividades que hace durante el día. Un rato hacer sudoku, crucigramas, otro rato hacer relajación, otro rato televisión, otro rato lectura, otro rato compartir con la familia, o sea, tratar de hacer distintas actividades que pudieran ayudar a que ya al final de la tarde se disminuyan esos estímulos y pueda luego conciliar el sueño. Es decir, ver televisión, por ejemplo, todo el día no funciona. No funciona, lógicamente. Yo quisiera añadir algo referente a ello. No hay que olvidar que somos mamíferos diurnos. Antes que humanos somos mamíferos diurnos y funcionamos en base a un ciclo de luz-oscuridad. Mucha gente, particularmente adultos mayores o personas discapacitadas, se mantienen demasiado tiempo bajo techo. No reciben estimulación luminosa solar y ocurre que durante la noche reciben exagerada estimulación luminosa artificial. Su glándula pineal, que es la que libera melatonina, no recibe la información, como animales que somos, de cuándo es de día y de cuándo es de noche. Es importante que ya en horas de la noche se baje el tenor de la luz, se evite la luz blanca, se prefiera principalmente la luz amarilla y durante el día hay que recibir luz solar. Somos mamíferos del día. Eso es importantísimo. Vital. Además, emplearlo. Ahora, pues tenemos que los principales problemas del sueño vienen dados por lo que se conoce como la insomnia y también lo que es la apnea del sueño. Existen otros problemas como por ejemplo la hipersomnia, o en este caso también la narcolepsia, que tiene que ver con ese sueño quizás incontrolable prácticamente que se presenta, ¿no? Durante el día. De eso no vamos a hablar porque quizás la incidencia es muy poca en la población, pero por ejemplo, en el caso de la insomnia, ¿cuál es la prevalencia, digamos, a nivel mundial?
de este A nivel problema? mundial se considera que hay un 10 a 15% de la población mundial sufre de problemas de sueño. Ahora, en Venezuela no tenemos estadísticas recientes, pero se calcula que es más o menos esa misma cantidad, esa misma estadística, ¿no? Y bueno, es bastante importante esa cantidad de 10 a 15% porque quiere decir que quizás no hemos tenido esa higiene del sueño desde que éramos niños. O sea que es importante que desde el niño de hasta temprana edad, lactante, tenga una higiene del sueño para no producir ningunos factores o estímulos que vayan a hacer secuela luego con problemas de insomnio. Aunque no existe como tal tampoco una prevalencia, aunque se sospecha que cada día dormimos menos, hay algún problema también que no solo es el insomnio. El insomnio no es dormir poco, es tener el tiempo para dormir, el lugar para hacerlo y cuando se quiere no se logra. Ese es el insomnio. La persona que vive en Guarenas y trabaja en Caracas y duerme 4 horas no es un insomnio, es un privado de sueño. Hay un gran porcentaje de personas que no necesariamente son insomnes, pero duermen nada más 4 horas en una noche. ¿Y cómo puede afectar eso en la vida de la persona? Muchísimo, pues la verdad es que, fíjate, eso afecta hasta las relaciones de pareja. Yo cuando uno ve generalmente personas que viven en las ciudades satélites y tienen que pararse sumamente temprano y acostarse muy tarde, duermen 4 o 5 horas y en los fines de semana no pueden dormir, recuperan el sueño, no lo hacen porque tienen que hacer las diligencias que no pudieron hacer en la semana, los fines de semana, y eso, mira, irritabilidad, trastornos de memoria, de la concentración. La verdad es que las relaciones sociales y de pareja se afectan muchísimo cuando la persona no ha dormido. O sea, O por el oficio. tú sabes También cómo se personas que siente hacen uno. guardias de Claro. noche, los vigilantes, las enfermeras, médicos de guardia. Cuando uno O sea, duerme todo mal lo un que es el día, oficio que necesitas tener un guardia de noche. Entonces, es. a lo largo de los años, ¿cómo recuperas tú que el cerebro entienda su propio reloj biológico? Todos tenemos un propio horario de sueño. ¿Es cierto que las mujeres sufren más de insomnio que los hombres? estadísticamente sí. ¿Por qué? La verdad es que no se sabe. Las Pero causas. estadísticamente sí, estadísticamente es mucho más frecuente en las mujeres, en algunos países de relación de 2 a 1. Ok. Tiene que ver aparentemente mucho con, se estableció un modelo de Spillman sobre lo que es la personalidad predisponente, la condición precipitante y el factor perpetuante, y particularmente las mujeres tienden a preocuparse más por las cosas que los hombres. Pero eso es solo una sospecha, ¿okay? De que como la preocupación y la preocupación excesiva es un factor predisponente para desarrollar insomnio, es por eso que es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Además se ve en muchísimos más de estos casos en las grandes urbes, donde Sí. obviamente el ritmo de la vida te lleva quizás muchas veces a un nivel de estrés y de ansiedad que pues termina repercutiendo en esa tranquilidad o en ese disfrute del sueño. Vamos a hablar más adelante sobre también pues cuáles pueden ser las causas más frecuentes del insomnio, sobre todo en nuestro país, como ya tú lo estabas mencionando, y bueno, si es esto tratable o no. Además, pues hablar un poquito también de lo que es la apnea del sueño, algo que no solamente afecta a quien, digamos, la posee, sino también a la persona que está durmiendo al lado. Ya venimos.